Bien, amigo, estamos aquí nuevamente en Redes y Poder. No se olviden de poner @Alfonso Baella o @Redes y Poder para poder comentar la siguiente entrevista. Estamos con Pablo Bustamante, director de Lampadia, un portal de información y de pensamiento y de ideas. Pero vamos a preguntarle a él qué es Lampadia y qué propone en el término de las ideas. Pablo, a tus órdenes. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Alfonso, te felicito. Esta nueva aventura me parece muy bien. Se necesitan nuevos aportes en la difusión mediática. Lampadia es un portal que pretende empoderar a la población con información y análisis. Hemos puesto incluso un objetivo que dice empoderar mediante información y análisis a 1 millón de peruanos. ¿Qué significa eso? Hay mucha información por todas partes, pero falta análisis. La gente tiene que cruzar las cosas, ver qué implicancia tienen las noticias para los peruanos, ver del exterior qué cosas están viniendo, qué buenos ejemplos hay, qué cambios se están produciendo y qué efectos pueden producir en el Perú. Y todo eso, cómo es que tiene que influir en las políticas públicas. Cómo es que nuestros líderes, no solo políticos, ¿no?, empresariales, académicos, deben engancharse en el mundo que estamos viviendo, ¿no?, recoger información y tratar de explicarle a la población qué alternativas tenemos. El Perú ha tenido unas experiencias sumamente interesantes, digamos, los últimos años de crecimiento, reducción de pobreza, desigualdad, etcétera. ¿Cómo haces tú la difusión de las ideas que Lampadia tiene? Porque tienes una plataforma en la página web, pero también tienes un espacio grande en las redes sociales. Estamos viendo una pantalla que nos acompaña y que señala que hay más o menos 220.000 seguidores que hoy tienes en la red social Facebook. Pero además hay otros cuadros que señalan que tienes un crecimiento en la cantidad de alcance y en la cantidad de personas que leen y que están conectadas a esto que estás señalando que son las ideas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cada cuánto tiempo publicas y qué impacto estás generando? Bueno, publicamos todos los días, ¿no? La web tiene su propia vida, acabamos de cambiarla, es una web moderna que tiene bastante información, mucho del análisis que nosotros hacemos y los comentarios que hacemos sobre lo que sucede en el medio o en los medios, tanto nacionales como extranjeros. Es fundamental seguir al exterior, ¿no? Ahora, el Facebook es una herramienta importantísima y efectivamente ahí hay gente que nos sigue y fluctúa entre 1.700.000 personas. De gente que es impactada en general. Así es, a 4,5 millones que fue el récord en algún mes. ¿Y cuál es la demografía? ¿Son más adultos o más jóvenes? Los seguidores del Facebook en un 87 a 90% son menores de 25 años. Lo cual es estupendo para efectos de lo que estamos hablando justamente ahora, ¿no es cierto? Fantástico. Y además de eso, tanto los seguidores como los que son impactados, ¿no?, en un 65, 66, 67% están en provincias, que es donde se necesita la información. Digamos, en provincias como las que estamos viendo en el sur del Perú. Sí, por supuesto, en todas partes, ¿no? Yo he hecho muchos seminarios con gente de provincias y siempre me decían al final, ¿y por qué nunca nos han explicado estas cosas? ¿No? El análisis, las noticias, lo que sucede en el exterior no llega a provincias. En provincias los medios están dominados por radios tradicionales, contratadas por periodistas individuales, a veces pagados por los alcaldes políticos, ¿no es cierto?, para que difundan ideas y lemas y creen mitos, ¿no? Entonces hay muchísima desinformación. Lo importante es que los peruanos puedan tener información y análisis para que tomen mejores decisiones. Ahora, el Internet termina siendo entonces una plataforma utilísima y cuanto más conectados están los peruanos, más pueden acceder a tipo de plataformas como la de Lampadia. Así es. El tema es cuáles son las ideas principales, porque estamos en un debate o cerca de los debates políticos presidenciales. La ciudadanía se pregunta por dónde debemos ir. Y entonces yo te pregunto a ti, Pablo, ¿por dónde debemos ir? ¿Cuál debería ser el tema principal de debate en el país en la actualidad, por ejemplo? Mira, para nosotros es sumamente claro que los objetivos fundamentales deben ser crecimiento económico, que es el medio para lograr el bienestar social, cultura, derechos humanos, salud, educación, ¿no es cierto? Pero crecimiento económico es fundamental. El segundo gran objetivo, digamos, nacional, tiene que ser educación.
que se convierte en un objetivo tremendamente estratégico por lo que está pasando en el mundo. Mira, tal vez hasta hace 5 años, Alfonso, podíamos pensar que teníamos más o menos 20 años por delante para que el Perú pueda ponerse al día y alcanzar a los países más desarrollados. Pero con la revolución tecnológica que se está produciendo, que le llaman la tercera revolución industrial, con la robótica, la digitalización, las impresoras 3D, la biología sintética, la inteligencia artificial, todo eso junto, ya no tenemos 20 años. Yo no creo que tengamos más de 5. Eso quiere decir que tenemos que hacer un gran esfuerzo por generar recursos para poder dedicarlos a educación, a mejorar sustancialmente las condiciones de los maestros, tanto en lo que reciben como en las remuneraciones, capacitación, infraestructura, ¿no? Para que nuestros jóvenes puedan tener participación en el mundo que se viene. El tema educativo es un tema fundamental y muchas personas están señalando que la actual política del ministro de Educación es una que podría mantenerse y que está, digamos, en la dirección adecuada. Quizá falta ajustar cosas, pero aparentemente hay un consenso en que la dirección podría ser, quizá no la velocidad. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que se están haciendo las cosas correctas, pero el ritmo es absolutamente inadecuado para la realidad del mundo que vamos a enfrentar. Mira, ya en noviembre pasado, en el CADE, vino Pritchett, un profesor de Harvard, y nos dijo que si seguíamos al mismo ritmo de incremento de calidad, íbamos a demorarnos 30 años en alcanzar a Vietnam en las pruebas PISA, ¿no? Entonces, él sugirió que necesitamos un Big Bang. A mí me tocó presentar la visión, la revisión de la visión de IPAE, ¿no? Hacia el tercio de siglo, y propusimos algo parecido, ¿no? Un salto cuántico. Yo creo exactamente lo mismo. En educación tenemos que dar un verdadero salto, un shock educativo, que en 5 o 10 años transformemos la realidad. Pero ese shock educativo, Pablo, no pasa porque hagamos las cosas como han venido siendo normalmente en la forma educativa que el Perú ha transcurrido. No, claro hay que ser disruptivos. Y en esa disrupción, el Internet, en realidad, los teléfonos celulares, los iPad, juegan un papel fundamental. ¿Qué experiencia es la que podemos, digamos, traer aquí a la mesa de discusión o de reflexión para que nos escuchen los jóvenes en este momento o los adultos políticos que pueden ser útiles para el país en términos de educación, por ejemplo? Mira, en educación lo que se ve hoy día en el mundo es que se necesita una educación flexible. Va a ser muy importante la educación a distancia, la educación desde la globalización y hacia la globalización. Y el pensamiento de los políticos peruanos vinculados a la educación, como ese general Mora, es más bien de ir hacia atrás a un sistema de educación regimentado, ¿no? Uniforme, plano, sin capacidad de incentivar creatividad, sin dar libertad. O sea, estamos generando ideas de todo lo contrario de lo que hay que hacer. ¿Tú crees que el general Mora, que es el congresista Mora, del Partido Perú Posible, no tiene la capacidad para poder ver el camino correcto en el sistema educativo? No creo que tenga absolutamente ninguna capacidad para ver cuál es el camino correcto, porque no hubiera estado tantos meses propiciando lo que yo creo que va a terminar siendo, si no lo corregimos a tiempo, un gran papelón. Nosotros necesitamos un gran espacio de libertad e innovación. Eso es lo que requiere el mundo moderno. Miren, educación concretamente, por ejemplo, hemos propuesto algo bien interesante, bajo el título de Dignifiquemos el rol del maestro, proponiendo un pacto social por la educación, con 3 compromisos. Primero, los maestros. Se les debe dar muy buenos sueldos, los mejores posibles, que sean respetados por la sociedad, que sean dignos, ¿no es cierto?, que tengan alta capacitación, etcétera, la mejor infraestructura para hacer su trabajo, a cambio de 3 compromisos. Se alejan de la política, ¿no es cierto?, se comprometen con la meritocracia y se comprometen con la caridad. Lo otro que hay que propiciar es un sacrificio de la sociedad pro educación. O sea, la sociedad tiene que sacrificar demandas
para que se puedan dedicar más recursos a la educación, porque ahí es donde tenemos que hacer un salto rapidísimo y profundo. Entonces necesitamos concentrar mucha inversión en educación, por lo tanto tenemos que comprar menos armas, de repente hacer menos de esto y menos del otro y más educación. Y el tercer compromiso que hay que propiciar en este pacto social por la educación es que los padres de familia se acerquen a los colegios, con vouchers o sin vouchers, en fin, en los métodos hay varios, ¿no es cierto? Pero tienen que estar cerca de los colegios para velar por el nivel educativo de lo que se está impartiendo. Y en ese sentido, ¿cómo juegan las asociaciones público-privadas o las obras por impuestos? ¿Cómo crees que funciona eso? Ese es otro tema importante, ¿no? Los funcionarios vinculados a la educación, empezando por el buen ministro que tenemos, porque es un buen ministro, ¿no? Jamás comenta que en el Perú ya estamos invirtiendo en educación escolar 6% del producto. 6% de un producto que se ha multiplicado por 5. Claro, 3% de inversión pública y 3% de inversión privada. No consideran a la inversión privada, ¿no? Nuevamente se está revalorando en otros países. Acá no podemos hacerle un asco a alguien que quiere ayudar a formar niños y que lo hace con otros instrumentos, con más libertad, con mejor información de lo que pasa en el exterior. Acá tenemos que sumar esfuerzos, bajo todo tipo de esquemas. Vamos a hacer una pausa comercial, Pablo, y quisiera regresar para tocar el tema de qué modelos de desarrollo o qué países como referentes podemos comentar y sobre los cuales los políticos deberían de estudiar o viajar para ver cuáles son esas realidades y cómo cambiaron a lo largo de compromisos, de acuerdos sociales y nacionales para que las cosas puedan pasar de negro como estaban a oscuro o a luminoso como vamos a seguramente comentar en los próximos minutos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Reyes y Poder.